Perfecto. Bueno, esta es la anteúltima clase. Es la clase 7. ¿Sí? La clase que viene es la última de esta etapa. A partir de la otra semana, o sea, la clase que viene tenemos la última, vamos a hacer el cierre, etcétera. Y después vamos a empezar con Nuevo Testamento. ¿Sí? Es algo más, menos histórico, menos ¿no? Porque hay materias que hay más o menos tres tipos de materia. Están en tres formas. Una es los que le pegan de costado al texto bíblico, que es este caso, ¿no? Le pega de costado porque sí nos amplía un montón el conocimiento o algunos pasajes. Hoy vamos a ver varios, la semana que viene también de entender con más profundidad pasajes bíblicos, es decir, que nos ayuda, es una especie de herramienta para que nos ayude. La otra es los que tienen que ver con el servicio en la iglesia, como por ejemplo el servicio cristiano, ¿no? Más claro que ese, eh, imposible. Y después hay materias que son bíblicas, directamente como tuvimos Pentateuco es una, y Nuevo Testamento sería la otra, que directamente vamos a la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunos libros, este, no solo autor, ocasión, propósito, en qué momento lo escribió, por qué lo escribió, etcétera, sino que vamos a tratar de profundizar o tratar de analizar dentro de lo posible algunos libros en conjunto. ¿Sí? Pero bueno, es un poco más el paño que todos solemos manejar. Bien. No, digo, sí, creo que la Biblia la leemos todos, ¿no? O sea, si no leemos la Biblia, estamos en problemas. Compartir pantalla. Bien, lo que vamos a ver ahora son las clasificaciones de, de los israelitas. Lo que queda es, esta semana vamos a ver qué tipo, dos clases de israelitas, los puros y los no tan puros. ¿Sí? En ese sentido era bien, ¿cómo se dice? Discriminatorio la cultura. Es blanco, blanco, negro, negro y punto. Y después es como que duplicaban un poco el, esto, ¿no? Tenía muchos beneficios los israelitas puros y varios perjuicios los israelitas que no eran tan puros. La sociedad se basaba un poco en esto. Por un lado esto, y la semana que viene vamos a ver el último orejón del tarro, que es los samaritanos y las mujeres. ¿Sí? El último orejón dentro de la cultura, no sé por qué se dice último orejón del tarro, el otro día mi hijo me preguntó y no tengo ni idea por qué, pero bueno, es como el último en el escalafón, teníamos a los samaritanos y a las mujeres, eso es lo que vamos a ver la semana que viene. El papel de la mujer dentro de la cultura y quiénes eran los samaritanos, qué pasó, por qué estaban tan peleados, etcétera. Bueno, israelitas de origen puro. Para gozar de algunos derechos cívicos muy importantes. En un ratito vamos a ver la tarea. Arrancamos un cachito, damos tiempo a que si alguno se engancha más tarde y si alguno tiene la tarea, voy a cortar como hicimos la vez pasada. Para gozar de algunos derechos cívicos muy importantes, había que probar que uno era de origen legítimo. ¿Sí? Es decir, que dentro de la descendencia vengas de Abraham, pases por alguno de las tribus, que sepas de qué tribu eras, de una de las 12 tribus, y que no haya nada en el medio que entorpezca el linaje. ¿Sí? Estos eran los judíos de origen legítimo. Cualquiera de estos israelitas de origen legítimo, sin importar su jerarquía social, podía asegurar a cuál de las 12 tribus pertenecía. ¿Sí? Cualquier israelita legítimo podía decir yo soy de tal tribu. Después de la vuelta del destierro, las familias puras se separaron de las que se habían manchado con los paganos. ¿Sí? Ahí vemos en Esdras 9:1, 10, del 1 al 10 y el 44.
¿Alguien puede leer Esdras 9:1? Del 1 al 10. ¿Cuánto es? Hola, Ay, Ceci. perdón. Hola, buenas noches, perdón. Buenas Sí, noches, acá estoy. no Perdón hay por la problema. demora. No hay problema. Esdras 9 del 1 al 10. ¿Será que estoy con los profetas más chicos? Pero no. 9 del 1 al 10. Sí, vamos, Ramón. Ahí va. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi mano, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que tenían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubren nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios, Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Bien. La indignación, o sea, la convicción de pecado que tenía Esdras era a causa, ¿no? De esto, que estaban manchados con, se habían mezclado con los paganos, ¿no? Al principio nombra el jebuseo, el fereceo, el egipcio, inclusive menciona. Y después en el 10:44, si alguien lo puede leer, el último versículo, es el último de Ahí Esdras. voy. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Bien. Sí, las porciones que elegí, no sé por qué, no quedaron bien. Algo anoté mal. También ese último lo quería recalcar porque es que lo que se pusieron de acuerdo es que es expulsar a todos los extranjeros. Y en el final termina diciendo que eran sus mujeres con hijos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que lo que sucedía era que
hacían abominación a Dios, es decir, los ritos a otros dioses. Entonces lo que buscaba Esdras era la purificación. Ahora, sí, la mujer, porque hay algunos que dijeron, no, nosotros no vamos a, ahí menciona a 4 personas, unos levitas, etcétera, que dijeron, no, nosotros no vamos a expulsar a nuestras mujeres. Nadie le dijo nada, no es que le hicieron la guerra ni nada, solamente se los menciona para decir, bueno, hubieron personas que no lo hicieron, otros que sí lo hicieron, pero hay que tener en cuenta que si las mujeres o los hijos se convertían a Dios, pasaban a ser judíos prosélitos, judíos no de nacimiento, pero sí judíos. A lo que voy es que había una salida por parte de los extranjeros de no ser expulsados, que era aceptar a Yahvé como su Dios, ¿sí? Aceptarla como única religión y no un sincretismo de mezclar las religiones paganas con las de Yahvé. Es decir, que había una forma, ¿sí? Hola Charlie, ahí recién lo vi, puso en el grupo que tiene problemas con el internet, pero bueno, lo bueno que ya Sí, te pudiste conectar. todo el día se me ha estado cayendo a mitad de las llamadas, a mitad del trabajo, así que no sé cómo vamos a estar. Ah, bueno, espero que lo puedas ver. A partir de esta época, por consiguiente, la prueba del legítimo origen se convirtió en el verdadero fundamento de la restaurada comunidad del pueblo, ¿sí? Porque si cualquier elemento pagano manchaba la legitimidad de ser judío, es decir, de pertenecer al pueblo de Dios, bueno, por un lado lo que hace Esdras es, bueno, saquemos todo lo que no es hijo de Dios. Por un lado eso, pero por otro lado los que quedaban tenían que demostrar que eran una estirpe, una línea limpia desde los patriarcas hasta ellos, ¿no? Solo las familias de limpia estirpe constituían al verdadero Israel, ¿sí? Los otros eran de medio pelo, como lo vamos a ver en esta clase. En tiempos de Jesús, las indicaciones más numerosas son las concernientes a la pertenencia a la tribu de Judá. En esa época, la mayoría pertenecía a la tribu de Judá. Entre ellas, sobre todo, las concernientes a la pertenencia de la familia de David, ¿sí? Es decir, que el hecho que Jesús pertenezca a la casa de David no era una excepción a la regla. No es que "Oh, ahí hay un heredero de David", no era algo llamativo, sino que la mayoría pertenecían a esa casa. Las esperanzas mesiánicas estaban ligadas a esta familia real. Por ese motivo, tiene ocasión la tradición de mencionar varias veces el origen davídico, ¿sí? Se sabía que del linaje de David iba a venir el Salvador, por eso muchos nombraban el hecho de su linaje davídico, porque la realidad es que podían tener distintos linajes, pero el que siempre se mencionaba era el de David porque era como el más, el que tenía mejor prensa. Jesucristo era de origen davídico, ya que conforme al derecho familiar judío debía ser considerado legalmente como hijo de José de Nazaret, descendiente de David. Acá hay un detalle que lo mete acá el autor, ¿no? Pero es un detalle a tener en cuenta porque hay 2 genealogías de Jesús. Una está en Mateo y la otra en Lucas. Y las... ¿Lo puse o no lo puse? No, no lo puse. Van hasta José. Y termina diciendo, bueno, tal engendró a tal engendró a tal, y termina diciendo, en la de Mateo, eh, creo que es la de Mateo, estoy diciendo de memoria, termina diciendo, bueno, creo que era, no me acuerdo el nombre del papá de José, que era hijo, por el último era José, del cual se entendía o se creía que Jesús era hijo de él. ¿Sí? Porque en la Biblia nos cuenta que no era el padre legítimo Jesús, ¿no? No es que sea ilegítimo, no es que, pero no era el padre biológico José. Sin embargo, la descendencia davídica venía por vía de José. Dice Jacob engendró a José. Jacob, ahí está. Un tal Jacob, encima todos más o menos se llamaban iguales, ¿no? Un tal Jacob engendra a José, del cual se entendía que Jesús era el hijo o lo adoptó. ¿Cómo es que dice? Ya que lo tenés ahí, Andrés, como dice lo último.
Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Ahí está. De manera que todas las generaciones, ¿hasta Sí, ahí? sí. Claro, está ahí, está ahí. Listo. Marido de María, del cual nació Cristo. Porque no nació de José, Jesús. Y en Lucas empieza al revés, empieza desde Jesús y dice, si alguien tiene Lucas, creo que es 3, dice, Jesús nació según se creía de José. No, arranca diciendo al revés, iba para arriba. Y en Lucas llega hasta Adán. Lucas, si no me equivoco, 3. Pierdo todos los espadeos En bíblicos. Lucas 3 está la genealogía de Jesús. Sí, ¿cómo dice Dorita? 3, ¿cuánto, profe? Está a partir del 23 está. El principio, al principio de todo. Ah, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahí está, ahí está. Bueno, después bueno, vemos que hay alguna discrepancia porque dice José, hijo de Eli, no dice José, hijo de Jacob, como había dicho Mateo, pero dice, Jesús, según se creía, ¿no? Porque nosotros sabemos, porque en Lucas ya había contado que el embarazo milagroso de María, entonces nos dice, bueno, según se creía, por lo tanto, para los judíos, Jesús era del linaje de David. Para nosotros, podemos decir que espiritualmente, lo que querramos, pero digamos, nosotros que conocemos el resto de la historia, que no todo el mundo la conocía, nosotros sabemos que en realidad no tenía esa sangre. No venía por ahí la cosa. ¿Sí? Fer, Sí, pero hay un detalle acá que dice que José era hijo de Jacob, ¿no? sí, Y después en Lucas dice José, hijo de Elí. sí. Por eso hay discrepancias. Es No, una no discrepancia. era tan así, no era tan. eh, no pensaban los judíos de esa época como pensamos nosotros. ¿Sí? Si nosotros decidimos hacer nuestro árbol genealógico, buscamos la veracidad de, no importa quién nos tocó, si yo soy descendiente de Hitler, bueno, lo tengo que poner igual en mi árbol porque es así, punto. ¿Sí? No importa Sí. la verdad espiritual, sino la verdad funcional. En el tipo de pensamiento del judío tenía otro tipo de pensamiento. Fíjate que dice, de tal manera que en Mateo son 14 generaciones hasta David, 14, ¿no? Lo va dividiendo en grupos de 14, que es 7 por 2, 7 el número perfecto. Utilizaban mucho el tema de la numerología, tenía mucho símbolo, no era cualquier cosa. Entonces, algunas cosas se obvian, otras tal vez se confundan y otras se pone lo que se supone que querés decir. ¿Sí? Por eso, dentro de la genealogía tenemos a una moabita que es Ruth, es decir, alguien está manchada la descendencia de Jesús, ¿no? Porque tenemos alguien de Moab que era, como vimos en Esdras, era pagano, era alguien de afuera. Por un lado tenemos la moabita, por otro lado tenemos una ramera que es Rahab, que también es extranjera y ramera, es de lo peorcito, digamos, la genealogía. Y el hecho que lo pongan, quienes nombraban su genealogía era para jactarse de algo. El hecho que los biógrafos, si podemos decir así, de Jesús, pongan una genealogía manchada, entre comillas, bueno, lo que nos está queriendo decir son varias cosas y entre lo que quiere decir es que el Señor santifica, ¿o no? Ahí como le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que yo santifiqué. Eso por un lado, pero bueno, se puede hacer, hay varios comentarios. Sí, ahí puso Ramón, el estudio de los números se llama demetría por los judíos. Sí, dicen algo con los números, ¿sí? Eso se estudió muchísimo, el hecho de que el 666 dentro de la forma de utilizar los números es que estaba hablando lo más probable de Nerón César, etc. Para los judíos era muy común. Después está el tema de la cábala, también
extra bíblico, pero dentro de la cultura judía, se recontra usaba, ¿sí? Así que cada vez que veamos un número dentro de la Biblia, no consideremos que ese número sea exacto dentro de lo que nosotros entendemos como un número. Para nosotros los números son exactos, la matemática es exacta. Para esta época, esta cultura, no. Cuando te dice un número, lo más probable es que te esté queriendo dar una idea. Sobre todo si hay un número 40, 144.000, bueno, 40, 7. Hay números que significan 3, 4, que significan, tienen un significado teológico. Los emperadores vespasianos, Domiciano y Trajano persiguieron a los descendientes de David para que no subsistiese ninguna estirpe real. Como suponían que de David iba a venir el rey, bueno, estos emperadores, Vespasiano, Domiciano y Trajano, que eran feroces, ¿no? Fueron los que más persiguieron a la iglesia, lo que buscaban eran los descendientes de David para eliminar la estirpe real. De donde se desprende que el número de los que se contaban como de la familia de David era muy grande. Junto a los descendientes de Judá son nombrados los benjaminitas. Es decir, estas dos tribus, tanto los de Judá como los benjaminitas, se utilizaban mucho. Digamos, el segundo en cantidad de menciones eran los benjaminitas, es decir, descendientes de Benjamín. Esther 2.5 dice: en la ciudadela de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simí, hijo de Quis. ¿No? De la tribu de Benjamín. Filipenses 3.5 dice el apóstol Pablo: circuncidado al 8º día, está hablando del mismo, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, ¿no? Está dando su prontuario, y fíjense que esto que diga hebreo de pura cepa se está refiriendo a lo que estamos viendo ahora, hebreo puro, ¿no? Tenían ciertos derechos legales los hebreos puros, y ahí es que el apóstol Pablo está diciendo: miren que yo, mi linaje lo conozco perfecto, ¿no? Soy hebreo, hijo de hebreos, es decir, no hay ningún extranjero en el medio, soy de la tribu de Benjamín, es decir, sé cuál es mi tribu, soy un hebreo puro, de pura cepa, ¿no? Esta es creo que la traducción NBI. Reina Valera es el que dice hebreo de hebreos, hebreo hijo de hebreos, quiere decir, soy puro. Y todo este prontuario, Pablo lo está diciendo para decir: miren que todo esto no sirve para nada. Porque es cuando dice: y todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Después de dar todo el prontuario dicen: pero miren que esto no sirve para nada. No es que yo lo estoy diciendo porque yo no lo soy. Más o menos decir eso, ¿no? Como dice el chavo, al cabo que ni quería. Es decir, bueno, yo digo, no sirve de nada la estirpe porque yo no la tengo. No, 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 yo la tengo. Y teniéndola digo que no sirve para nada. Romanos 11.1 dice también al apóstol Pablo: por tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vuelve a nombrar lo mismo, ¿no? Él era de pura cepa, Pablo. Estas dos tribus, Judá y Benjamín, junto con los sacerdotes y los levitas, constituyeron el núcleo del judaísmo post-exílico. Post-exílico es cuando volvieron del cautiverio, ¿no? Que habían sido cautivos por Babilonia, después quedaron cautivos por Persia. Un poco lo que vimos la semana pasada, que los babilonios se llevaron a los judíos, los persas conquistaron a los babilonios y quedaron en manos de los persas, los griegos dominaron todos, quedaron en manos de los griegos, y después se rebelaron los judíos. Pero bueno, cuando vuelven del exilio, de la mano de Esdras, Nehemías, bueno, en esos dos libros tenemos el retorno. Los más importantes, los que armaron todo, la gran estirpe, eran sacerdotes y levitas, obvio, pero además descendientes de esas dos tribus, Judá y Benjamín. Esto lo escribe en Historia Eclesiástica Eusebio de Cesarea. Hasta entonces, es decir, en la época de Herodes, se encontraban consignadas en los archivos de las familias hebreas y las familias de aquellos cuyo origen se remontaba a prosélitos como Aquior el amonita, menciona a unos, ¿no? Ruth la moabita, o a mestizos salidos de Egipto al mismo tiempo que los judíos. ¿Sí? Es decir, que estaban consignados en archivos familiares, estaba escrito de estas descendencias. Herodes, que no tenía sangre israelita en las venas,
movido por la conciencia de su origen oscuro, hizo quemar los documentos de estas familias. Herodes mandó a quemar todos estos documentos, según cuenta Eusebio de Cesarea, en Historia de la Iglesia. Bueno, estos son los israelitas puros, ¿sí? Y ahora pasamos a los israelitas impuros. De los impuros los podemos dividir en dos: manchados con una mancha leve o manchado con una mancha grave. Miren que me quiero fijar cómo venimos de hora, porque hoy vamos a ver la tarea. ¿Sí? Y ya que estamos todos, cortemos ahora. Corta ahora, vemos los impuros después del... Vemos los impuros después de la tarea. Si es que alguno la puede hacer. Yo acá tenía mi lapicera. Siento mi asistencia. ¿Dónde Yo va? la tengo a medias, pero te la voy a mandar mañana o pasado, ¿ok? Ah, dale, dale, dale. No hay problema. Sí, bien interesante porque utilicé también algunas cuestiones históricas de Josefo y algunas opiniones del Rambán, así que ¿Opiniones de quién? de Maimónides. Ah, Maimónides. Bien, bien. Ah, bueno, full. ¿No usaste ChatGPT? No, solamente una vez para hacer los párrafos, porque realmente para eso lo uso. O sea, si yo le digo que reescriba, escribe, Sí. te hace los párrafos. O sea, yo tengo un párrafo de 25 o 30 líneas y yo le digo a ellos que lo reescribe y después voy párrafo por párrafo poniéndole, o sea, haciendo yo, ya, no es igual a lo que dicté. Ya Claro. le voy poniendo como mi onda, pero por lo menos ya tengo los párrafos divididos. Te lo pule. Sí, sí, hay que usarlo así. Bueno, dale, no hay Así. problema. Mándamelo después. No te da problema. No ¿Cuánta leímos ¿Puedo, los puedo modernidad comentarios. primero, de pero ustedes? me tengo que ir a Sí, trabajar? sí. Nanu Ferreira, sí. Hoy se nos va antes. Muchísimas gracias. Fer, yo lo tengo también, no, me falta terminarlo, la verdad que está un poco, lo comencé, pero bueno, hoy te mandé todo lo que tenía pendiente Sí, lo y vi. en la semana te lo mando. Dale, Lo dale. estuve mirando, investigando, pero no estoy conforme todavía con el informe, así que No te da ya lo problema. terminé, te lo mando. Dale, perfecto, Ceci. Sí, Nanu. Bueno, dice, preparar un informe sobre escribas, fariseos y saduceos donde detallen orígenes e historias, y yo puse, en orígenes e historias puse escribas. El surgimiento de los escribas se remonta en el siglo IV a la cultura egipcia. Estos usaban a los escribas para que copiaran, contabilizaran y clasificaran datos de los papiros, jeroglíficos y óstracas. Gozaban de un alto rango en la casa del faraón y eran considerados los hombres más instruidos y eran sabios cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla y escribir comentarios. En ocasiones resulta copista y en otros aparecen como expertos en cuestiones legales. Fariseos. El origen de los fariseos se encuentra en la época del Imperio de Persa, cuando los judíos volvieron del exilio en Babilonia y comenzaron a construir el templo de Jerusalén. Eran conocidos por su interpretación del Torá y su compromiso con la observancia de los mandamientos religiosos. Creían en la existencia de una vida después de la muerte, la resurrección de los muertos y el juicio final, concepto que no eran compartidos por otros grupos judíos de la época. Eran un grupo de enorme peso y trascendían en la sociedad judía. Saduceos. Los saduceos eran un grupo pequeño judío, aunque eran poderosos políticamente. A los saduceos se los conocía por su creencia en obedecer rígidamente la letra de la ley mosaica y por rechazar la realidad de los espíritus y ángeles. Y también las doctrinas de la resurrección y la vida eterna. Son descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón. Esa es la primera parte. Perfecto. Después, principios doctrinales y teológicos en los escribas. Algunos escribas eran saduceos, pero en el libro, o sea, eso leí, pero en el libro decía que no, que es una creencia, o sea, que es algo falso. Sí, En el el libro libro dice que que. tenemos. Sí. Eso, Igualmente, que no es verdad. está bien. El tema es que
hay cosas que son opinión del autor, en base a todo el conocimiento que tiene, obvio, no es que Ah, opinión así en el aire, pero es una opinión del autor. Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Por ahí lo que nombraste está genial, que es decir, algunos autores dicen que algunos escribas eran saduceos y otros autores dicen que no, y con eso está. O sea, no es que tenés que tomar postura necesariamente por uno de los dos. Así que así está bien. bueno, Sí. bueno. Creían solo en la ley escrita, mientras que los escribas de los fariseos defendían con celo tanto la ley como las tradiciones orales que se habían ido acumulando, ejerciendo una influencia aún mayor que los sacerdotes en conciencia popular. Los fariseos argumentaban autoridad mosaica para sus interpretaciones de la ley religiosa judía, eran rabinos y no avalaban las relaciones con los gobiernos extranjeros. Los saduceos provenían de la aristocracia judía, a diferencia de los fariseos, no creían en la venida de Jesús, o sea, del Mesías, y estos eran miembros de Sanedrín. Se consideraba que los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección, también negaban la existencia de espíritus y ángeles. Y conflictos y debates. Los fariseos argumentaban autoridad mosaica para sus interpretaciones de la ley religiosa, mientras que los saduceos representaban la autoridad de privilegios sacerdotales establecidas desde el tiempo de Salomón. Los saduceos cumplían varios papeles políticos, sociales y religiosos, entre ellos el cuidado del templo. El grupo desapareció después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Influencia política y social, los fariseos dedicaban su mayor atención a cuestiones relativas a la observancia de las leyes de pureza ritual, incluso fuera del templo. Eran los más apreciados del pueblo en los tiempos de Jesús, o sea, del pueblo judío. Para una parte de los fariseos, la dimensión política se desempeñaba una función decisiva en su posicionamiento, creo que dice, vital, y estaba ligada al empeño por la independencia nacional, pues ningún poder ajeno podía imponerse sobre la soberanía del Señor en su pueblo. Después, los saduceos eran personas de alta sociedad, miembros de familias sacerdotales, cultos, ricos y aristócratas. Dentro de ellos había salido desde el inicio de la ocupación romana los sumos sacerdotes, que eran los representantes ante el poder imperial. Hacían una interpretación sobria del Torá sin caer en numerosas cuestiones causísticas de los fariseos. A diferencia de estos, no gozaban de la popularidad ni el afecto popular del que disfrutaban los fariseos, pero tenían poder religioso político, por lo que eran muy influyentes. Y los escribas se ocupaban de la escritura, documentos importantes, eran intelectuales, se ocupaban de servicios, secretarios, contabilizaban y sacaban cuentas económicas y le daban más importancia al culto y a la intelectualidad. A diferencia de la de Pogo, pedías una diferencia que había entre ellos. ¿Sí? O sea, los conflictos que ellos tenían. Sí, sí. Bueno, uno de los conflictos era de que unos creían en o sea, los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no. Y los escribas, por lo que yo leí, y lo único que se dedicaban era a hacer números y o sea, a la contabilidad y a escribir y hacer, o sea, cosas del papiro y todo eso. Sí, lo que pasa es que hay, por un lado, el escriba en sentido genérico de todas las sociedades que se dedicaban a hacer ese tipo de cosas, pero el escriba judío, no podemos decir si creía o no creía en la resurrección, porque el escriba judío podía ser o saduceo o fariseo. Es Sí, decir, que estaría de un lado o del otro según elija. Por un lado eso. Y por otro lado, lo más importante de los escribas judíos era que tenían el secreto, ¿no? Tenían claro, sí. la ley secreta que se pasaba de maestro a discípulo y manejaban casi todos los juicios, ¿sí? Bien. Claro, porque, o sea, vivían como encerrados en lo que ellos escribían y no lo sabía nadie. En cambio, los fariseos salían a la calle, les gustaba tener Eran popularidad. populares, exactamente. Excelente, Nanu. Muy bien. ¿Quién otro se anima? Ahí te aplauden, Nanu. ¿Quién se anima? De paso, Dale, Andrea, sí.
Yo hice como un compilado de todos, no hice así separado como el Nanu porque No hay problema. La idea es era que va a como ser mucho, distinto me cada uno. parecía, porque mucha fecha, muchos de acá para allá. Está No sé si perfecto. vos lo alcanzaste a leer a lo que yo escribí, no No, sé no si leí está bien, nada. yo lo voy a leer. Sí, tranqui. Bueno, Y el vamos contexto comentando. histórico de los fariseos, saduceos y escribas. En el Antiguo Testamento ellos no fueron mencionados o no eran casi mencionados. Su aparición comienza en el tiempo intertestamentario conocido como periodo del silencio entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Durante ese periodo, los judíos estaban bajo el dominio persa, griego y por último romano. En este tiempo se comienza a formar diferentes grupos políticos, religiosos en Judea, como saduceos, fariseos, esenios y celotes. Los saduceos eran de la clase aristocrática y se relacionaban con todo lo referente al templo de Jerusalén. Eran ricos y ocupaban puestos de poder, tales como sacerdote, sumo sacerdote, y eran mayoría en el Sanedrín. En ese tiempo surgen las sinagogas, lugares de estudios y lectura semanal de la Torá. Y aquí abre puerta a nuevas interpretaciones que requerían de un maestro o rabino, y es donde aquí nace el fariseísmo, que deriva de la palabra parush, separar o separado. Estos dos grandes movimientos en Israel en épocas del primer siglo, estos eran los dos grandes movimientos en Israel en épocas del primer siglo. Los saduceos, clase estilista, que enfatizaban el liderazgo del sacerdote en el templo. Los fariseos, quienes creían en la figura del rabino. Los saduceos rechazaban mucho de las creencias y prácticas religiosas que los fariseos consideraban esenciales, como por ejemplo, los saduceos, como decía Nanu, no creían en la resurrección de los muertos, ni en los ángeles, ni en las predestinaciones. No creían en la necesidad de un Mesías, por lo tanto ellos no esperaban ninguno. Los fariseos sí creían todas estas cosas y estaban dispuestos a interactuar con el mundo exterior y aceptar influencias extranjeras, como por ejemplo la práctica de la sinagoga que permitía el estudio y la oración fuera del templo. Los saduceos, en cambio, se aferraban al templo y al sacerdocio como la única forma correcta de practicar el judaísmo. Los saduceos eran principalmente miembros de la élite sacerdotal y aristocrática de Jerusalén, mientras que los fariseos eran una secta más diversa, compuesta por escribas, rabinos, pescadores, agricultores, etc., quienes contaban con el apoyo popular. Los saduceos eran vistos como más conservadores, desconectados de las necesidades y preocupaciones del pueblo. Los escribas o copistas o amanuenses, capítulo de Esdras 7:6, los escribas eran expertos en la ley y las escrituras. Su nombre, Saferín, en griego, escribas o contadores. Eran los responsables de enseñar y copiar la ley de Moisés, conocida como la Torá. Dedicaban su vida al estudio y al aprendizaje, dominaban el conocimiento de las escrituras, se ocupaban de que la Torá fuera precisa y fiel a la original. La meticulosidad y el respeto por la palabra escrita era su característica distintiva de su labor. Contaban las palabras cuando escribían y cuando nombraban a Dios, limpiaban y pulían el instrumento con el cual era escrito. Se ocupaban también como consejeros y estaban en los asuntos legales. Esdra aparece como el primer escriba de la ley, en Esdras 7:6. Lo describe como escriba versado en la ley de Moisés, y en capítulo 10 dice, porque Esdra había aplicado la ley de Jehová a poner en práctica y a enseñar a Israel los preceptos y normas. Los escribas comenzaron a tomar relevancia luego de que Antíoco Epifanes, del helenismo, amenazara con derrocar la religión judía. Entonces ellos se unieron a los asirios, que estaban dispuestos a morir por su fe. Esto dio lugar a una cierta oposición entre las dos clases. Los escribas, a través de su devoción por la ley, adquirieron una gran influencia con la gente. Esto llevó a que se volvieran arrogantes y excluyentes. Algunos comenzaban a preocuparse por su prestigio más que por la ley.
pero fueron muy importantes para copiar y transmitir las escrituras, algo fundamental para preservar la identidad y la fe del pueblo de Israel. Es todo lo que encontré. Excelente. Ahora, cuando termine todo, les voy a hacer una pregunta general a todos, pero hay algo importante que también, más o menos lo mismo que le digo a Nanu. Vos dijiste que, André, que eran fieles en cuanto a la palabra escrita y está bien, pero eso es una parte nada más. La otra parte es que además de la palabra escrita, tenían la palabra no escrita, la palabra oral. Claro, Y esa era la más importante. O sea, no nos olvidemos de eso, porque su poder radicaba en la palabra oral, porque es algo que vos no, es algo que yo sé y que vos no. Y en eso radicaba su poder, porque yo te podía juzgar según una tradición que vos desconocés. Entonces en eso radicaba muchísimo el poder del escriba. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Ramón o Dorita? Bueno, profe Leo, Sí, Dori. bueno, los saduceos primero. Sí. Fueron una secta socio-religiosa judía activa en Judea durante el periodo del Segundo Templo, desde el siglo II a.C. hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Religiosamente, los saduceos eran más conservadores en un área doctrinal, invitan a una interpretación literal del texto de las Escrituras, rechazan la creencia de la resurrección de los muertos. Bueno, ahí hay unos textos, Mateo 22:33, Marcos 12, el 18 al 27. Negaban la vida después de la muerte, sostenían que el alma perecería al morir, rechazaban la idea del mundo espiritual invisible. 3, socialmente, esto de lo político y social. Socialmente eran más eliteístas y aristocráticos, eran ricos y ocupaban puestos más poderosos. Los principales y el sumo sacerdote ocupaban la mayoría de los puestos en el Sanedrín. De los conflictos, dice, dado que los fariseos y los saduceos tenían una visión diferente de las escrituras, no era de extrañar que discutieran sobre ciertas doctrinas. Los saduceos eran más amigables con Roma, más complacientes con las leyes romanas que los fariseos, y los fariseos a menudo se resistían a la helenización, pero los saduceos la aceptaron. Jesús tuvo más conflicto con los fariseos que con los saduceos, dice, probablemente debido a la preeminencia de los primeros en la tradición oral. Pues ustedes dicen, pasa por alto, le dijo el Señor, pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Les dijo Jesús, bueno, ahí están todos los textos, Marcos 7:8, bueno, varios textos. Dice, debido a que los saduceos a menudo estaban más preocupados por la política que por la religión, ignoraban a Jesús hasta que comenzaron a temer que pudiera atraer la atención romana no deseada y alterar la situación de ese momento. Fue en ese momento cuando los saduceos y fariseos dejaron de lado sus diferencias y se unieron para matar a Cristo. Ahí también puse todos los versículos. Los escribas, dice, aparecen en la historia cuando el pueblo judío perdió la tierra y su templo en el antiguo Israel. Eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla, escribir comentarios de la misma. Como decía la hermana, Edra también era un escriba diligente en la ley de Moisés. Eran maestros del pueblo, intérpretes de la ley, creían en la ley escrita de Moisés, más allá de la interpretación, añadieron muchas tradiciones humanas. Explicaban la letra de la ley, ignorando el espíritu tras de ellas, dice. Jesús los llamó hipócritas por enseñar a los demás, pero no obedecer. Mateo 23:22. Los escribas se convirtieron en autores de obras originales, escribían e interpretaban la ley, eran los maestros del pueblo, escribían cartas, documentos, actuaban como testigos en los juicios, eran respetados debido a sus conocimientos. Y jugaron un papel muy importante en el arresto y crucifixión de Jesús, Mateo 26:57, Marcos 15:1. Los escribas no formaron ningún grupo religioso, se oponían a pertenecer a grupos. Los fariseos. Los fariseos eran una secta religiosa influyente dentro del judaísmo en la época de Cristo y en la iglesia primitiva también. Formaron parte de un movimiento político y religioso que se desarrolló al interior del judaísmo. Ese movimiento surgió en el año 150 a.C. para fortalecerse en los siglos siguientes hasta dar lugar a lo que se conoce por judaísmo rabínico.
creían en la inmortalidad del alma, la vida, luego de la muerte y la resurrección de los espíritus buenos en cuerpos eternos, dice. Los fariseos promovieron la idea de la pureza sacerdotal, la fe en la providencia o el destino y el concepto de la resurrección de los muertos. También enseñaron que además de los 10 mandamientos, Moisés había impuesto ciertas leyes que no estaban escritas y que se transmitieron mediante la tradición oral. Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior a los demás. Se opusieron a la influencia que ejercía el sumo sacerdote en el segundo templo de Jerusalén. Luego de su destrucción por los romanos en el siglo 70 después de Cristo, los fariseos hicieron de la sinagoga los epicentros de sus actividades políticas y religiosas. Eran judíos intelectuales de buena posición económica, con gran influencia política y social. Concentraron su culto. Dori, ¿seguís con los fariseos? Ah, sí. Está bien, Estoy en los fariseos. Está bien. Estoy en los fariseos, sí. Eran judíos intelectuales de buena posición económica, gran influencia política y social, concentraban su culto religioso en las sinagogas y rechazaban el influjo del sumo sacerdote, diferenciándose así de los saduceos. Les preocupaba mucho el estatus social y la opinión de los demás sobre ellos. Y con respecto a los conflictos, dice, se opusieron a la prédica de Jesús, quien los criticó por ocupar los primeros puestos en los banquetes y la sinagoga, por vestir ropas ostentosas y ser hipócritas, por instar a la gente a llamarlos rabí o maestros de la Torá. Después dice los saduceos, esto me parece que no iba acá. Los saduceos reconocen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, y los fariseos reconocen todo. Ahí está, o me fui. Perfecto, no, está perfecto. Ahí está, dije. Mirá. Escriba. Sí, escribas. Pensé que ya. Sí, decime. No, dije todo, profe, era los escriba eso. Lo que estaba leyendo, perdón, lo que estabas leyendo recién. Lo último era de los escribas. Entonces No, está los perfecto. fariseos. Por eso te pregunté, porque daba todo para que sean escribas. Está bien. Porque Sí, dijiste. era los escribas, y después seguí con los Listo. fariseos. Entonces está perfecto. Porque habías dicho judíos intelectuales y esos eran los escribas, no los Los fariseos. escribas, sí. Claro, por eso te dije, ¿seguís hablando de los fariseos? Está perfecto, sí. Los escribas eran los intelectuales. Los fariseos no. Los fariseos, la mayoría eran gente del vulgo, gente común, pero tenían sus líderes, sus referentes, sus principales, que sí eran escribas fariseos. Y esos sí eran los intelectuales, pero eran los menos. La mayoría eran gente del pueblo. Eso era lo único que te iba a decir. Por eso te paré y dije, ¿seguís hablando de los fariseos? No, era de los escribas. Está perfecto. Muy bien. Y otra cosa, vos dijiste, creían en la pureza sacerdotal los fariseos. Lo que creían era que la pureza sacerdotal, o sea, lo que se les exigía a los sacerdotes, le cabía la vara a todo el pueblo de Israel. El hecho de creer en la pureza sacerdotal, es decir, la pureza sacerdotal es para todos. Todos tenemos que tener la misma conducta que los sacerdotes. Ese sería el creer en la pureza sacerdotal. No es que los sacerdotes tienen que ser puros, sino que todos tienen que ser puros igual que los sacerdotes. Perfecto. Exacto. Muy bien, gracias, Dorita. Ramón. Ahí vamos, no es mucho, pero No hay problema. dice, en la época de Jesús había en la tierra de Israel, posteriormente llamada Palestina, 3 grupos judíos que tenían notable influencia religiosa o política o jurídica. Eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Después habla sobre los esenios. La palabra fariseo derivada de una palabra que significaba separados. Los fariseos surgieron durante la rebelión de los macabeos, entre los años 166 y 159 antes de la era cristiana. La rebelión fue exitosa. Antiochus IV, gobernador de Siria, que había conquistado Judea y había pretendido prohibir la religión judía e imponer su propia religión, y hasta había pretendido dedicar el templo de Jerusalén al dios griego Zeus, fue derribado. Los fariseos creían que los seres humanos podían actuar libremente, que el alma era inmortal, que había castigo eterno y premio eterno, y que las almas buenas resucitaban. Exhortaban a cumplir rigurosamente los mandamientos de Moisés y los interpretaban con el fin de cumplirlos en la vida cotidiana. Por ejemplo, interpretaban el mandamiento según
el cual había que reposar durante el último día de la semana, que era el Sabbat. Había que interpretarlo porque era permitido caminar en el sábado, y si era permitido, había un recorrido máximo que no debía ser excedido. Eso es más o menos algo de los fariseos. Saduceos. La palabra saduceo derivada de la palabra Sadoc, que fue el nombre del sumo sacerdote del templo durante el reinado de David y de Salomón. Esa palabra probablemente significaba recto o justo. Los saduceos eran llamados sadoquitas, con lo cual se pretendía significar que eran saduceos de Sadoc o miembros de una secta constituida por esos sucesores. Los saduceos fueron autoridades del templo desde la época del profeta y sacerdote Ezequiel hasta el siglo II antes de la era cristiana. Adoraban a Dios de la manera como lo mandaban los 5 libros de Moisés. Esos libros eran Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La mayoría de los saduceos eran sacerdotes dedicados al culto a Dios. Este culto se celebraba en el templo, que era la casa de Dios. Los saduceos no aceptaban las normas religiosas de los fariseos y exigían obedecer con suma rigidez y de manera literal los mandamientos de Moisés. No constituían un grupo grande, pero eran políticamente influyentes. No creían en la inmortalidad del alma ni en la resurrección. Tampoco creían en ángeles o en demonios. Creían, empero, en que el ser humano podía libremente elegir entre el bien y el mal. No había, pues, un predestino humano. Es probable que algunos saduceos discreparan de esas creencias o no creencias y que hubiera habido un cisma entre ellos. Escribas. La palabra escribas, derivada de la palabra latina escriba, que significaba escribiente. Precisamente, los escribas eran expertos en escribir. Ellos estudiaban y copiaban los textos sagrados y ejercían funciones públicas. Podían ser abogados y notarios. No creaban leyes, pero eran expertos en la ley y la interpretaban. Podían tener autoridades judiciales y dictar sentencias en tribunales. Algunos eran fariseos. ¿Dónde está? No porque fueran escribas, sino porque fueran fariseos. No, este no es. Aproximadamente en el año 150 antes de la era cristiana surgió de la secta judía de los Asenios. Presuntamente fue fundada por un sacerdote en el templo de Jerusalén llamado Maestro de la Justicia, que creía que había un ejercicio corrupto del sacerdocio y había que separarse de él y dedicarse con esforzado ascetismo a cumplir la ley divina. Ese es sobre los Asenios, pero ahora leer otra parte, digamos, de los fariseos. El origen exacto del nombre fariseos es desconocido, sin embargo parece venir del hebreo parush, que significa separación. Esto podría implicar su separación de los gentiles, los no judíos, de los judíos que no se apegaban a sus reglas y aún a la impureza alrededor de ellos. El inicio de los fariseos data del segundo siglo antes de Cristo, por lo que no se mencionan en el Antiguo Testamento, y sobrevivieron como grupo hasta después de la destrucción de Jerusalén. Ellos surgieron de los sacerdotes y maestros de la ley que hicieron resistencia a los saduceos, quienes tenían más asociación con el sumo sacerdote y con las autoridades. Alguien se iniciaba en el grupo de los fariseos a través del juramento, delante de testigos que vivirían su vida completa honrando toda la ley. Los fariseos eran considerados una secta o grupo del judaísmo y ejercían mucha influencia social. Sin embargo, tal influencia no era oficial, sino más bien una muestra de respeto y admiración por parte del pueblo, aunque en la mayoría en el Sanedrín, el tribunal oficial judío, ni tampoco presentaban el partido de mayor afluencia económica. Sí tenían muchos seguidores dentro de los judíos y eso les daba una gran voz en los conflictos y las decisiones importantes. Los fariseos también tenían dentro de sí divisiones en sus creencias, representadas principalmente por las escuelas de Shammai, con un apego más estricto a las leyes, y el Gilei,
con una interpretación más flexible y contextual. A los fariseos se les consideraba los más expertos y apropiados intérpretes y expositores de la ley. Entre ellos compartían creencias como el monoteísmo, la apreciación de todo el Antiguo Testamento, la resurrección de los muertos, los ángeles y el reinado terrenal del Mesías. Su enfoque constante era hacia una ampliación diaria de la ley de una manera significativa para los judíos. Después habla de uno de los fariseos que era conocido, que era Nicodemo. Bien. Y habla también de Josefo. Como nota al margen, el reconocido historiador Josefo también era parte de este grupo. Claro. Sí, tomamos bastante de Josefo. Muy bien, excelente, Ramón. Anoté un par de cositas. Con respecto a que era descendiente de Sadoc, los saduceos, en varias partes vi que decía, en varios textos, en distintos textos, que decían sumo sacerdote de David y de Salomón. En realidad es una imprecisión, porque David no tuvo sumo sacerdote. Sadoc sí era ayudante y sacerdote en la época de David, pero no era sumo sacerdote porque todavía no había establecido el templo. Es decir, que sumo sacerdote como tal pasó a ser a partir de Salomón. ¿Sí? Eso por un lado, pero ese detalle lo vi en un montón de textos. No de acá, sino que así distintos autores. O lo dicen de una manera que por ahí confunde, pero si lo leemos en la Biblia es re claro que no había sumo sacerdote en la época de David, sino que fue a partir de la implementación del templo con Salomón. Y después lo otro que dijiste recién con respecto a, bueno, primero que agregaste lo de los esenios, una chapa fue. Y después que dice que los fariseos creían, dijiste, en todo el Antiguo Testamento. Ese detalle no es porque sí, porque el tema es que los saduceos, a diferencia de los fariseos, los saduceos creían solamente en la Torá. Por eso dice todo el Antiguo Testamento, porque se refiere a todo el Antiguo Testamento como lo tenemos nosotros, o la Biblia judía. Los saduceos creían solamente en la Torá. Por eso era que no creían en la resurrección, porque en la Torá no hay nada que indique que vayan a haber o resurrección, o ángeles, o cielo, o infierno, o vida eterna. No hay nada en la Torá, o sí hay, porque Jesús después le demostró que sí, a un saduceo. No sé si se acuerda que vimos la semana pasada, que dijo, em, que Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estaban muertos. Entonces lo que le dice Jesús es: si están muertos, tendría que haber dicho, yo era el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. Sin embargo, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Por lo tanto, y no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Sí? Dios es Dios de vivos. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob tienen que estar vivos. Ese sería el argumento que les dio utilizando la Torá. ¿Sí? Encontró Jesús para rebatir la Torá. Digamos que ese era el motivo por el cual los saduceos no creían en la resurrección. Vamos a terminar. Elí era sacerdote, no era sumo sacerdote, el que ungió a David. Elí, Eh, el que estuvo con Samuel, que fue en Samuel, y después Samuel ungió a David. Era sacerdote Elí, ¿o no? claro, claro. La figura de sumo sacerdote empieza a estar, el primer sumo sacerdote es Sadoc, pero con Salomón, no con David. Ah. Pero, Sí. Pero vos dijiste que los escribas conservaban lo oral y ese era el secreto que ellos tenían. Sí. Jesús vino a develar ese secreto, el que tenían los escribas, ¿o no? No, porque en realidad es el secreto de los escribas es, te vuelvo a leer la Torá, por ejemplo, no sé, por poner un caso, ¿no? Hipotético es, Moisés cruza el Mar Rojo, ¿sí? Y quedan a salvo, eso es lo que está escrito. Pero el escriba te podía decir algo como, bueno, pero cuando cruzaba,
dijo tal y tal palabra en secreto a tal y tal, o cruzar el Mar Rojo significa tal y tal cosa. ¿Sí? Cuando Moisés baja con la ley escrita en tablas, dice, bueno, esto es una parte, el resto lo dijo de forma oral, y esa forma oral no está escrito. ¿Sí? Esa tradición oral no está escrita. Inventaban cualquier cosa, técnicamente. Eh, el nombre del faraón, por ejemplo, que yo algunas cosas que, porque después lo pusieron por escrito, después de la destrucción del templo, algunas cosas lo pusieron por escrito. Y bueno, hay algunas cosas por escrito, ahora no me acuerdo personalmente nada, pero, digo particularmente nada, pero, por ejemplo, quién era el faraón, por qué motivo manda a matar a Moisés, cuál fue el motivo qué es lo que lo movió, no era porque crecían, sino que preguntó, no quiero meter la pata, pero dice el nombre del faraón dentro de la tradición. ¿Qué fue lo que lo motivó, las intenciones internas del faraón? Lo que hablaba con Moisés, cosas que no están en la Biblia. A eso se refiere con el secreto, que es, en la Biblia, según, o en la Torá, según los escribas, tenemos el 30% de la revelación. El otro 70% es oral. Inchequeable. A lo que voy es que es inchequeable. Porque ¿cómo puedes saber si es así, si no es así, si... Básicamente es eso. Entonces Jesús directamente lo que vino es a traer algo totalmente nuevo. Sí que Jesús Claro. hace, sí. Porque yo estuve investigando, leyendo un poco y decía los escribas contemporáneos, que hasta el día de hoy ellos siguen escribiendo todos los relatos orales, pero pasaron miles de años Ah, sí, pero sigue y ellos estando, sí, sí. siguen escribiendo, ¿viste? Y yo decía, ¿cómo vienen pasando de generación en generación? En algún punto se debe perder, alguna coma, un punto, una tilde, no es tan así, tan real. Claro. Sí, seguro. Mirá, una forma, ahora me está viniendo a la cabeza, una forma de entender qué era lo que hacían los escribas, lo tenemos en el libro de Hebreos. La forma de interpretar, ¿no? En el libro de Hebreos dice, bueno, ¿vieron Melquisedec? Bueno, Melquisedec, que explica todo. Bueno, este Melquisedec es Jesús porque él recibe la ofrenda, que es el más chico, o sea, empieza a tener una interpretación, el autor de Hebreos, que va más allá de lo que estaba escrito. ¿Sí? Nosotros entendemos que, bueno, porque era revelación de Dios para el Nuevo Testamento. Pero empieza a decir cosas que no están escritas. En el Antiguo Testamento se menciona a un tipo que aparece, Melquisedec, rey de Salem, que recibe las ofrendas de Abraham, el diezmo, de lo conquistado después que fue a rescatar a Lot. Y nada más, no dice más nada. Y en el libro de Hebreos hace todo un exordio de detalles que no están escritos, ¿sí? Sino que son revelación divina. Bueno, esa era la forma que tenían los escribas de decir cualquier pasaje del Antiguo Testamento. Te tomaban un pasaje y te decían esto es esto, y agregaban. ¿Sí? Ese era el poder que tenían más que nada los escribas. ¿Sí? Y hay otra cosa que había dicho Dorita, que se juntaron, que está bien, no es que te faltó, pero yo agrego porque que se juntaron los saduceos y los fariseos en contra de Jesús. Sí. Y además a eso, además también con los herodianos, dice la Biblia. Los herodianos eran algo que iban, o sea, todos odiaban a los herodianos, todos los religiosos, de la facción que quieras, estaban en contra de Herodes, porque Herodes era no judío para los religiosos, sea fariseo, saduceo, eseño, el que sea. Sin embargo, para matar a Jesús se pusieron de acuerdo hasta con los herodianos. Esto es algo que no llegamos a ver en esta materia, porque bueno, son 8 clases, hay un montón de cosas más, pero bueno, la idea es tratar de ver lo más que se pueda. Bueno, seguimos con marcados con una mancha leve, los judíos manchados con una mancha leve. Estaban con una mancha grave o mancha leve. Los profanos eran manchados con mancha leve, es decir, hijos ilegítimos de los sacerdotes. Levítico 21:14 dice, no tomará viuda ni repudiada, es decir, divorciada, ni infame, ni ramera, sino que tomará de su pueblo una mujer virgen, está hablando de los sacerdotes, ¿sí?
los sacerdotes no podían tomar ni una viuda, ni una divorciada, ni una ramera. No la pone todo en el mismo escalafón. Si tuviera un hijo, creo que sí, no. Sí, dice, 21:15 dice, no tomará esto para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que lo santifico. No tomará una mujer para que no profane a la descendencia. De ahí viene la palabra profano, es decir, una mancha en la descendencia. ¿Sí? Arruinó la descendencia, sería. Cajal es la palabra de la que deriva profano y significa perforar, herir, disolver. ¿Sí? Profanar una persona o romper. ¿Sí? Esa es la palabra, es decir, una mancha en el legazgo sería, ¿no? Una herida, algo roto dentro de la progenie. Esdras 2:61 dice, y los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abías, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaadita, y fue llamado el nombre de ellos. 62 dice, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. El ejemplo de unos sacerdotes que al no encontrar dentro de la genealogía, como no fueron hallados, fueron excluidos del sacerdocio. 63 dice, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiera el sacerdote para consultar con el Urim y el Tumim, que era una forma de consultar a Dios. Esto es en Esdras, lo mismo. En Esdras vemos todo este tipo de purificaciones, ¿sí? Que las tenemos que entender de otra manera de cómo lo entendían los judíos, porque si no, podemos caer en el mismo error de los judíos. Bueno, los profanos no podían ejercer el sacerdocio, obvio, ni casarse con la hija de un sacerdote. Las mujeres no podían casarse con un sacerdote, las mujeres profanas. Si además de profano eras mujer, no podías casarte con un sacerdote, no podían encontrar matrimonio levirático. El levirato era cuando moría el marido de la mujer, entonces el hermano del marido contraía matrimonio con la viuda para no dejarla desamparada. Bueno, las hijas profanas no podían contraer matrimonio levirático. La viuda de un profano no podía casarse con un sacerdote, aunque ella sea legítima de nacimiento. ¿Sí? Es decir, que si una mujer estaba casada con un profano y moría el profano, ya no podía casarse esa mujer. Se podía volver a casar, pero no con un sacerdote. Por ese motivo, los fariseos le decían a Juan Hircano y a Alejandro Janeo que no podían ser sumos sacerdotes. Porque, no sé si se acuerdan la semana pasada que habíamos visto, que le dijeron que la madre de Hircano había sido secuestrada por los griegos. Se me fue el nombre, pero bueno, eran los griegos. Bueno, por un lado los profanos, por otro lado los prosélitos. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, con respecto a la elección de los diáconos, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿No? Ahí aparece la palabra prosélito. Estos eran personas que se les consideraba con mancha leve. Eran paganos. Tengo que ir, perdón. Sí, ¿te tenés que ir? Me voy. Bueno, Sí, sí. Después listo. termino de ver la clase. Chao, Dale, dale. bendiciones. Nos vemos, bendiciones, Nanu. Eran paganos convertidos al judaísmo. Si un pagano podía convertirse al judaísmo. Para convertirse al judaísmo tenía que circuncidarse, ¿no? Si era varón. Era una de las características más duras, por lo cual era muy difícil que un pagano se convierta. ¿Sí? Si aceptaba a Dios y seguía las enseñanzas, pero no se circuncidaba, es decir, con todo, seríamos nosotros, ¿no? Decimos, ah, sí, este es Dios, creo en todo lo que dice, trato de seguirlo, pero no se circuncidaba, no eran ni siquiera prosélitos, sino se los llamaban temerosos de Dios, ¿sí? Pero era pagano para el pueblo judío. Hay que distinguir, acá lo acabo de decir, los temerosos de Dios eran
no se sometían a los rituales, sino que solamente, o sea, no eran convertidos para un judío. Pero el prosélito, aún tomando la fe judía y haciendo todos los ritos, la circuncisión es la más extrema, pero hay otros ritos de purificación, etcétera. Aún así, bueno, era considerado un judío de segunda categoría, no era un judío, judío. La norma según la cual hay que considerar al pagano convertido como un israelita desde todos los puntos de vista, decía la ley, no significa que el prosélito gozase de los mismos derechos que el israelita de pleno derecho, sino solamente que el prosélito, como todo judío, estaba obligado a observar el conjunto de la ley. ¿Sí? Es decir, bueno, no tenía todos los derechos, pero sí tenía que sujetarse a todos los derechos de la ley. Con respecto a la situación jurídica del prosélito, era más bien determinante el principio siguiente. El pagano no tiene padre. Es decir, cuando, como todos los judíos, buscaban cuál era su ascendencia, ¿sí? De qué línea, a qué línea pertenecía, bueno, el prosélito tenía el problema de que, bueno, a qué línea pertenece. Entonces, la forma de pensar de la época era decir, bueno, no tiene padre. ¿Sí? Es decir, bueno, el prosélito, en él empieza la generación, para atrás no hay nada. El prosélito en su conversión es como un niño nacido de nuevo. Juan 3:3 dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dice Jesús. Ahí toma esa idea, ¿no? De decir, bueno, nacer de nuevo es una idea que Jesús la utiliza, era la idea que se utilizaba para los prosélitos, es decir, un convertido. Es decir, que cuando dice, te aseguro que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, se entiende convertirse. ¿Sí? Entonces, por eso el judío le dice, bueno, ¿cómo? Cuando estaba hablando acá Jesús, lo que le replica es, bueno, pero ¿cómo puedo entrar yo de vuelta al vientre de mi madre? Porque ni se le cruzaba por la cabeza que tenía que convertirse de corazón, porque él no tenía que convertirse porque no era un pagano. ¿Sí? Gálatas 6:15. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado, va a decir Pablo, lo que importa es ser parte de una nueva creación. ¿Sí? 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, nueva criatura es, dice Reina Valera, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, ¿sí? Es una nueva criatura. Si estamos en Cristo, tenemos esta idea de, bueno, empezamos de cero, ¿sí? Es la idea que se utilizaba para los prosélitos. En esta época, por consiguiente, se le niega al prosélito las relaciones de parentesco, incluso con su madre. Se les negaba tener una relación con la familia. ¿Sí? Las prosélitas, es decir, las mujeres que toman la religión judía como buena y se someten, no a la circuncisión, pero sí a todos los rituales necesarios, no son aptas para casarse con sacerdotes. ¿Sí? Es decir, que tienen limitadas los beneficios. Los prosélitos, no, porque son manchas, son judíos con una mancha. ¿Sí? Los prosélitos de ambos sexos podían casarse sin restricción con miembros de todos los otros grupos de la población. Es decir, que lo único que quedaban afuera eran los sacerdotes. Levitas, israelitas de origen puro, israelitas con una mancha grave o leves. Lo que dice que el paréntesis iba en el otro, que con los que se podía casar era con el resto de la población. Levitas, israelitas de origen puro, israelitas con una mancha leve o grave. ¿Sí? Los sacerdotes quedaban excluidos. En cuanto a la primera cuestión, al prosélito se le permitía apropiarse de la herencia de su padre pagano de solo aquellos objetos que, como el dinero y los productos cosechados, no estuvieran en relación con culto a los ídolos. Porque el tema, bueno, no tiene padre, ¿no? Lo consideraban una nueva criatura. En él empieza la progenie. Ok, ¿y qué hacemos con la herencia? Entonces, después de idas y vueltas, ¿no? Porque obvio que como en todas cuestiones habían pros y contras, había gente a favor y gente en contra, con cada uno con su fundamento, lo que se termina estableciendo es que, bueno, si no fue, no está en relación con el culto a los ídolos, pueden heredar la herencia, como por ejemplo dice el dinero y los productos cosechados.
Los hijos de prosélitos concebidos antes de la conversión no podían reivindicar ninguna parte de la herencia, aunque se hubieran convertido juntamente con su padre. Un prosélito nace de nuevo. Entonces, a partir de ahí, o sea, era tan estricto el tema de nace de nuevo que a partir de ahí todos sus hijos van a heredar. Pero si ya tuvo hijos antes, bueno, ellos no heredan. Si se convierte en el mismo momento que el padre, tampoco hereda porque él nació de nuevo, tampoco tiene padre. ¿Sí? O sea, un padre con su hijo se convierte en el judaísmo, el hijo no lo hereda. No eran más que trabas estos, ¿eh? Por ser tan estrictos, terminaban generando una traba que iba en contra de la voluntad de Dios, ¿no? El prosélito pobre tenía los siguientes derechos. Durante la recolección podía coger la parte destinada a a los pobres, es decir, cegar el borde de los campos, espigar en el campo, rebuscar en la viña y llevarse las gavillas olvidadas. Era una ley que está en Levítico, que es por lo cual Ruth, no sé si se acuerdan, que va y toma la parte que se cae, porque está escrito que lo que se te caía no tenías que volver a agarrarlo, sino que dejarlo para los pobres, ¿sí? Ahora, los pobres judíos, no era para los extranjeros, ¿sí? Entonces lo que dice es que, bueno, el prosélito sí podía tomar lo que se les caía a los segadores. Además, en virtud de Deuteronomio 14, 29, 26, 12, el prosélito pobre era tenido en consideración a la hora de distribuir el diezmo de los pobres. ¿Sí? Es decir, que no era considerado extranjero. La familia real herodiana formaba también parte de este grupo de población que comprendía a los prosélitos. La familia real herodiana se la consideraba prosélita, ¿sí? No eran judíos y adoptaron la religión. Herodes el Grande no tenía sangre judía en las venas. Su padre Antípater era de familia idumea, ¿no? Como dijimos antes. Idumea es Edom. Es decir, en lugar de la descendencia de Jacob, es de la descendencia de Saúl. Su padre era de la descendencia de Esaú, por lo tanto, hijos de Abraham, pero no eran de la estirpe de la línea de los padres, de los patriarcas. Su padre, el padre Antípater, Quipros, descendía de la familia de un jeque árabe, ¿sí? Eran recontra extranjeros. Herodes, descendiente de prosélitos, incluso descendiente tal vez de esclavos emancipados, no tenía por ello ningún derecho al trono real de los judíos. Deuteronomio 17:15 dice: asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Eso está en Deuteronomio. Entonces, los judíos decían, no hay forma que Herodes sea rey de los judíos, porque no es judío. Punto, es extranjero. Además de todas las barbaridades que hacía Herodes, ¿no? Herodes dijo: ¿quién interpreta Deuteronomio 17:15? Los rabinos se lo explicaron, entonces se levantó e hizo matar a todos los rabinos, pues su exégesis no lo convenía. Esto lo dice Flavio Josefo. ¿No? Pregunta típica de Herodes y de todos los tiranos. ¿Ustedes qué interpretan con este texto? Se lo explican y como no les gusta, utiliza toda la fuerza que tiene, en este caso, los elimina a los que suponían que no podía heredar. Agripa I, nieto de Herodes, se vio obligado a soportar que un rabí llamado Simeón reuniese al pueblo en Jerusalén y lo excitase contra él, ¿sí? Exigiendo que se le debía impedir el acceso al templo, más concretamente al atrio de las mujeres y el de los israelitas, ya que eso solo estaba permitido para la gente del país. ¿Sí? Le gritaba a Agripa I, que fue el tetrarca, era el que heredó, digamos, el gobierno de Herodes. Era no rey, pero sí tetrarca. Bueno, siguiente escalafón dentro de mancha leve: esclavos paganos emancipados. La emancipación podía obtenerse de las siguientes maneras. Por libre. Sí, Perdón, tengo una pregunta, capaz que no tiene nada que ver o capaz que sí. a ver. ¿Qué tiene que ver entonces? Viste, no sé si has escuchado que hoy en día hay gente que dice que se convierte a
a la religión judía, una cosa así, o sea, Sí. no le encuentro, no sabría yo por qué lo hacen o qué sentido tendría o por qué lo están haciendo. Acá hay gente que era cristiana, evangélica, y ahora hay gente importante, así, o sea, que ha estado toda la vida en el Evangelio, pero ahora se consideran que se han convertido a la religión judía, dice. No La verdad que sé, no sé la qué verdad, los puede mover, pero también conozco a varios. Me parece que uno de los motivos tiene que ver con estudiar el Antiguo Testamento, que está bien, pero te dejas, yo digo que se enamoran del judaísmo. Eh, claro. y si tenés contacto con algún judío o algo por el estilo, la tienen muy clara, ¿no? Están muy convencidos de lo suyo, no creen en Jesús, obvio. Y entonces te van a demostrar, con medio de la Biblia, por medio del Antiguo Testamento, cómo Jesús es una herejía. Entonces vos tenés que entender que Jesús vino a romper algunas cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Si vos decís, no, el Antiguo Testamento es tal cual como está, bueno, te vas a chocas con los dos, con las dos realidades. Para mí es eso. Pero la verdad no, no sé, a ciencia de cada uno obvio tendrá lo suyo, ¿no? Pero me parece que es eso, es te enamorás del judaísmo, uno empieza a estudiar. Te digo, porque yo que estudié hebreo y tuve acceso a algunas, por encima, ¿no? O al Talmud babilónico o algunos textos midrásicos, son muy convincentes todo lo que dice. ¿Sí? Hay siglos para hacer cosas bien pulidas. No son cualquier cosa. Y en una discusión o en una charla entre un evangélico promedio y un judío promedio, el judío está mucho, mucho más preparado, pero muchísimo. Entonces a veces uno dice, no, porque yo voy a hablar, es lo más probable que te coman un pancito. A menos que uno diga, bueno, a menos que uno no entre en discusión y diga, mirá, vos crees lo tuyo, yo creo lo mío, y hasta acá cada uno. Si entramos en discusión, es medio difícil que salgamos Pero airosos. claro, terminarían negando al Señor entonces. Sí, sí, sí. Sí. La diferencia entre judío y cristiano es que el cristiano cree en Jesús y el judío no. Porque Claro. nosotros creemos en el Antiguo Testamento, al igual que los judíos. Lo único que nos diferencia es que el judío de pura cepa, porque después hay judíos, lo que se llaman los judíos mesiánicos, que son los judíos que sí creen que Jesús es el Mesías. De hecho, la iglesia empezó con judíos mesiánicos. ¿Qué? ¿Sí? Y por eso, ¿no? Herodes manda a matar a los niños nacidos porque no creía y porque él era una persona que quería ser rey de los judíos él. O sea, ahí se ve claramente el espíritu del linaje que él traía, era el linaje que de un principio está en Génesis 27, la historia de Isaac, cuando bendice a Jacob, y bueno, y ahí queda, ¿no? El espíritu de matar de ¿cómo se llama? De Esaú. Sí, es verdad. Sí, sí. Si hubiera sido tal cual, si hubiera sido judío de pura cepa, lo que más estaría esperando es al Mesías. Y no, no lo vería como competencia. Sí, sí, tal cual. Bueno, la emancipación de un esclavo podía, por decisión del propietario, el propietario dice, bueno, lo libero por decisión del tribunal. Si un amo, un dueño, un propietario de un esclavo lo maltrataba, lo mutilaba, le cortaba una oreja, etcétera, bueno, eh, un tribunal podía hacerlo libre, ¿sí? Se lo sacaba. Es como hoy podríamos decirla dentro del concepto de esa época, ¿no? Vos podés tener un animal, vos sos el dueño, pero hay lo que se llama la sociedad protectora de animales, que sí, bueno, si vos lo maltratas a tu animal, sí, es tuyo, te pertenece, pero te lo sacamos. Más o menos en el mismo concepto. El esclavo por sí mismo no era dueño de sí mismo, sino que tenía su dueño, pero el dueño no podía hacer cualquier cosa con su esclavo. En ese sentido, inclusive la ley lo defendía y podía, si era maltratado, la ley lo podía dejar libre.
por la muerte de su dueño en caso de que éste fuera un prosélito que no dejaba como herederos hijos concebidos después de la conversión. Es decir, que si un prosélito, alguien que se convierte al judaísmo, tiene esclavo y se muere, bueno, el esclavo queda libre porque el hijo no puede heredar nada del padre. Si fuera un judío común, sí hereda el hijo a los esclavos. Un esclavo que aún no se había convertido plenamente en propiedad del dueño podía procurarse el mismo la libertad tomando un baño para hacerse libre, un ritual, ¿no? Pero en caso que todavía no sea esclavo del todo. Los prosélitos libertos eran considerados un escalafón inferior, ¿sí? A la mancha de origen pagano se le añadía la mancha de la esclavitud. Era imposible pensar que una esclava pagana no hubiera sido profanada. Eh, una es- Generalmente las esclavas eran abusadas por sus amos, entonces se la consideraba una prostituta. Por eso jurídicamente la palabra prostituta de Levítico 21:7 es explicada de la siguiente manera. Se considera como prostituta a la prosélita, a la esclava emancipada y a la que ha sido deflorada por prostitución. Es decir, a la prostituta en sí misma o a la esclava emancipada. Se la consideran prostituta porque seguramente abusaron de ella. Israelitas manchados con una mancha grave. eh, Esto es un poco más breve. Los israelitas afectados con una mancha grave en origen comprendían los bastardos y los eunucos. Deuteronomio 23:1. Ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. A esto se refiere con los eunucos. Ningún bastardo entrará en la Deuteronomio 23:2. Es el pasaje que sigue. Ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará a la asamblea del Señor. Cuando habla de la asamblea del Señor, habla del pueblo. Es decir, nunca un bastardo va a ser judío. Nunca alguien que haya sido castrado va a ser judío. ¿Quiénes eran los bastardos? Todos los descendientes de una unión prohibida en la Escritura por incesto, es decir, con un pariente cercano, hermana, madre, etc. Por adulterio, es decir, engañar a la mujer y tener un hijo con otra mujer, o etcétera. Pueden entrar prostitutas, tener hijos con una prostituta, etcétera. Esos son bastardos. Todos los descendientes de una unión sobre las que cae el castigo sobre la exterminación, es decir, que son muertos por Dios. El castigo podía ser o de muerte o de exterminación, lo marca la ley. La exterminación se considera cuando Dios mata a la estirpe, es decir, que mueren por causas naturales, podríamos decir, ¿no? Eso es que fue la voluntad de Dios sin intervención de la mano humana. Todos los descendientes de una unión sobre la que cae la pena de muerte, ¿sí? La pena de muerte es cuando es muerto por personas, por un tribunal. Es decir, que si el castigo es por exterminación, muertos por Dios, o por pena de muerte, muertos por las personas, los descendientes de esa unión pasan a ser considerados bastardos. Los mamzerín y los netifín, esclavos del templo, están incapacitados para la admisión en la comunidad de Israel, o sea, para la unión sexual, y su incapacidad es eterna, tanto para los hombres como para las mujeres, dice la Mishnah. ¿Sí? Eterna es nunca. Tus descendientes van a poder pertenecer. La mancha del bastardo, porque es mancha grave. La mancha del bastardo marcaba a todos los descendientes varones para siempre, indeleblemente. Se discutía vívidamente si las familias de bastardos participarían en la liberación final de Israel. La palabra bastardo constituía una de las peores injurias. Decirle bastardo a alguien era una de las peores cosas que te podían decir. Dice, quien empleara infundadamente la palabra bastardo era condenado a 39 azotes, ¿sí? No era un insulto que alguien podría decir en esta época que vivimos. A veces decimos cualquier barbaridad y no pasa nada. En esa época decirle bastardo a alguien y no era bastardo, te ligabas 39 azotes. Los esclavos del templo eran considerados con una mancha de origen. Suponía que eran descendientes de los gabaonitas de Josué, que habían perdonado a causa de los engaños de estos. Habían esclavos en el templo. Los esclavos del templo
suponían que eran descendientes de los gabaonitas. ¿Se acuerdan esos que en la época de Josué dijeron, bueno, Josué está arrasando con todos los pueblos, pusieron cosas viejas en su equipaje, dijeron, vayamos y digamos que venimos de otro lado, venimos de lejos, que nos perdone la vida? Josué dice, no consultaron a Dios, entonces les perdonó la vida y después se dio cuenta que había sido engañado, pero como él dio su palabra que les iba a perdonar, los perdonaron a cambio de ser esclavos en el templo. No había templo en esa época, pero ser esclavos en el servicio. Entonces, todos los siervos o esclavos dentro del templo eran considerados descendientes de estos gabaonitas. No los consideraban hijos de Israel. Aunque no hay evidencias de que en tiempos de Jesús hubiera esclavos en el templo, no hay ningún texto que diga que sí habían esclavos en el texto. Por último, niños expósitos, es decir, abandonados. Los expósitos son que no tenían padre ni madre, estos, o mejor dicho, padre, madre es indistinto. Estos no podían casarse con israelitas de origen puro, ni con hijos ilegítimos de sacerdotes, pues eran sospechosos de ser bastardos. Como no sabemos quién era el padre, bueno, tal vez seas un bastardo. Y por último, eunucos. Por último, ya vengo diciendo hace un montón. Deuteronomio 23, bueno, lo que acabamos de ver. La explicación rabínica, sin embargo, limitaba esta prohibición a los que habían sido castrados por hombres, ¿sí? El eunuco, si había sido por un accidente o por una malformación congénita, no era excluido, según la tradición rabínica, no era excluido de Israel. Al eunuco se lo consideraba a que había sido mutilado por un hombre. Bueno, no sé si llegamos. Ya nos repasamos. 5 minutitos más, les pido, así terminamos esta placa. El ser israelita puro tenía sus derechos. ¿Sí? Ahora pasamos rápidamente los derechos que tenían. Los israelitas de origen puro tenían ciertos derechos más que el resto no poseía, decir, los que estaban manchados. Eran los únicos que podían contraer alianzas matrimoniales con sacerdotes, obvio. Todas las dignidades, todos los puestos de confianza y todos los puestos públicos importantes estaban reservados a ellos, ¿sí? A los puros. La prueba de la pureza de origen era exigida para llegar a ser miembro de tribunales supremos, es decir, el Sanedrín. Era también exigencia para conformar uno de los tribunales de 23 miembros, los cuales, según las Misná, tenían el derecho de dictar sentencias capitales. ¿Sí? Importantísimo. La prueba de un origen puro era exigida además a los funcionarios de la comunidad, por ejemplo, el consejo local, compuesto por 7 miembros, y a los hombres de confianza encargados de la comunidad de la ciudad, del cuidado de limosnas. ¿Sí? Había una comunidad del cuidado de las limosnas. Bueno, estos tenían que ser israelitas de origen puro. Los eseños inscribían conforme al origen de los miembros recientemente llegados, concediendo importancia al orden establecido según el origen. ¿Sí? Los eseños, estos que se habían apartado, que temían a Dios, que vivían según no la corriente del mundo de esa época, sino que se habían apartado para Dios, inclusive ellos consideraban distinto a los de origen puro que a los de venían manchados de nacimiento. En Israel todos los funcionarios públicos eran de origen puro. Para ser funcionario público en Israel, bueno, tenías que ser de origen puro. Esto es todo lo que Pablo dijo, yo tengo por basura esto, ¿no? Según la doctrina común, todo israelita de origen puro participaba de los méritos de los patriarcas, en especial de Abraham. Acá viene lo más importante, lo más sabroso para un israelita, que participaban de los méritos de los patriarcas. ¿Qué son los méritos de los patriarcas? Estos méritos debían acoger a las oraciones, proteger en peligro, asistir a la guerra. Es decir, que Dios hacía todas estas cosas con los israelitas puros y no con los otros. Suplir los méritos que faltan a uno, expiar las faltas, ¿sí? Esto de hacer una ofrenda de expiación era solamente para los israelitas de origen puro, no para cualquiera. Aplacar la cólera de Dios y suspender sus castigos, ¿sí? Dios se calmaba solamente con los israelitas de origen puro. Librar del Geinom, es decir, del infierno, y otorgar la participación en el reino eterno de Dios. ¿Sí? Te libraba del infierno y participabas del reino eterno si eras de origen puro, si no, no.
Jesús, acá vemos unos pasajes bíblicos con respecto a, teniendo en cuenta esto, que era lo que Jesús decía. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, esto está en Juan 8, y les dijo, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y los judíos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham, ¿no? ¿Qué le decían los judíos? Mirá la estirpe que tenemos nosotros, somos israelitas de origen puro. Es eso lo que le estaban diciendo. Nunca hemos sido esclavos de nadie, una de las manchas. ¿Cómo puede decir que vamos a ser liberados? ¿Sí? Nosotros no vamos a ser libertos, esclavo liberado, porque un esclavo liberado es una persona con una mancha. Y nosotros somos hijos de Abraham puros. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Sí? Ustedes en el mejor de los casos, les está diciendo, es lo que entendían los judíos, ¿no? Van a ser esclavos libertos. Nunca van a ser, nunca hay una pureza tal que por ese motivo ya vas a ganar el cielo. ¿No? No, no, ustedes necesitan que el Hijo los libere porque son esclavos. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad de Dios que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. 8:41 dice, las obras de ustedes son como las de su padre. Acá viene la segunda respuesta de los judíos. Nosotros no somos nacidos de prostitución, le reclama, ¿no? Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Está diciendo, nosotros no tenemos esa otra mancha, no somos bastardos, no somos hijos de prostitución. Es decir, tenemos ganado del cielo, ¿no? Esto de el infierno, no podemos ir al infierno, vamos a ser eximidos, nos perdona los pecados Dios, ganamos todas las batallas y vamos a reinar con Él porque somos del linaje de Israel. Por eso le dicen, no tenemos, perdón, no hay ninguna prostituta en nuestro estirpe, no somos hijos de prostitución. Eso era lo último. En este pasaje, cuando Jesús les está hablando este tema, de lo que está, justamente lo que les está tratando de hacer cambiar la forma de pensar es que ustedes, por ser de estirpe pura, no por eso van a ganar el cielo, ¿sí? Eso es basura, como después sí Pablo lo entendió. Y fíjense que lo interesante de este texto es que arranca diciendo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. No se los estaba diciendo a los que no habían creído en él, sino que después que creyeron en él, le dice, bueno, ahora necesitan ser liberados. ¿Sí? Y eso les tocó toda la estantería, porque era la forma de pensar que ellos tenían, que era simplemente tener una buena estirpe, ya soy salvo. Bueno, la tarea para la semana que viene no tienen que escribir nada. Si pueden, lean el capítulo 6 y el capítulo 7, los samaritanos y la situación social de la mujer. ¿Sí? Página 263 y 371, arranca ahí. No son largos los capítulos, pero son interesantes, que estos sí son los más postergados dentro de la tradición judía. ¿Sí? Ahora lo copio y lo pongo en la tarea, si lo ven, es leer más que nada como para estar un poco más al tanto. Más o menos tenemos una idea de cómo los trataban a los samaritanos y a las mujeres, pero hay algunas cosas interesantes dentro del texto. ¿Sí? Y bueno, la semana que viene es la última de esta materia y después arrancamos con un Nuevo Testamento. Muy bien, hasta acá sobrevivieron casi todos. Bien, perdimos 2 en el camino nomás. Eh, ¿Alguien que quiera orar para despedirnos? Yo oro, profe. Vamos, sí. Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo que pudimos compartir. Gracias por cada enseñanza. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos estás dando a través de cada uno de estos textos, de cada una de estas clases, Señor, para nuestras vidas, para entender, para comprender. Gracias por cada uno de mis compañeros. Gracias por la vida del profe. Señor, rogamos que todo esto sirva de edificación para nuestras vidas y para, Señor, poder aplicarlo de alguna manera, Señor, en cada cosa que nosotros hagamos, tener todas estas cosas lindas que aprendemos en cuenta, Señor. Padre, gracias por este privilegio de estar juntos, reunidos y poder aprender de tu palabra.
bendigo este tiempo, lo consagramos para ti y bendigo a cada uno de mis compañeros y al profe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao. Bendiciones. Amén. Chau, chau. Bendiciones.